Entonces muchas letras están compuestas de otras letras. La letra Mem está compuesta de una Jaf y de una Vav. Cuando juntas la Vav con la Jaf, te da la Mem. Pero la Mem tiene dos letras. Está la Mem abierta, ¿ves que aquí está abierta? Y luego está la Mem final, que está cerrada. Bien. La Vav, perdón, la Mem que está hecha una Jaf y una Vav, la Jaf representa el útero de una mujer. Y la Vav representa el Brit del hombre, el órgano sexual del hombre. Como te fijas aquí en la Mem, la Jaf y la Vav están juntas, ¿vale? Pero están juntas con una apertura. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento que hay mientras se junta el útero y el órgano sexual, que esto es la relación conyugal, la meditación que hay en esta Mem es una meditación de acuerdo con la mirada hacia afuera. Es decir, los ojos ven hacia afuera, los oídos oían hacia afuera, la nariz hacia afuera, la boca hacia afuera. Sin embargo, el objetivo de la vida es pasar de una Mem abierta a una Mem cerrada. Entonces, ¿qué es una Mem cerrada? Quiere decir, he cerrado todos los orificios de los 5 sentidos y me he puesto a meditar en el acto conyugal con los sentidos cerrados y con los sentidos hacia adentro. Es decir, en vez de verlo como lo ven los animales de una manera abierta, lo veo como lo ve una persona espiritual de una manera interiorizada. Y esta manera interiorizada es la que conecta con Dios. ¿Has visto lo que se puede sacar de una Mem? Todo el objetivo de la vida es pasar de una Mem abierta a una Mem cerrada. De hecho, Mem se escribe Mem con las dos. Mem, se repite la Mem. Una es abierta y otra es cerrada. Así se pronuncia la Mem, para que sepas que empieza así y termina así. Cualquier letra te la puedo desvestir. Entonces dices, ¿cómo la tengo que ver? ¿Qué más da? Que tienes que saber qué alma lleva. Y como te darás cuenta que ninguna letra de alfabeto hebreo, incluso la cursiva, ninguna letra tiene este pictograma que te permite simbolizar toda una enseñanza. Solo el alfabeto hebreo es el único alfabeto en el conocimiento humano que te conecta con el pensamiento divino. No hay otro. Cualquier letra. ¿Quién me pidió la Shin? Tú, pues venga, no te voy a dejar así colgada. La Shin aparentemente se escribe así, que representa la columna a la derecha, la columna a la izquierda, la columna del medio del árbol de la vida, ¿verdad? Bien, pues cuando te conectas con el árbol de la vida, estos 3 palos se transforman en 3 letras. La primera es una Zain, la segunda es una Yud y la tercera es una Vav. Y te da la palabra Ziv. Ziv quiere decir un destello de luz, es decir, he comprendido. Quiere decir que cuando la Shin la transformas en un árbol de la vida, de repente se te enciende la luz y comprendes el mundo. Ziv. ¿Te das cuenta? Acabamos de desvestir un dibujo. La letra no es un dibujo, es un pensamiento que esconde la letra. Lo importante es jugar al escondite con la letra y saber dónde se ha escondido el pensamiento dentro de la letra. Cualquier letra la podemos desvestir. ¿Ya? ¿Queréis aprovechar? Me podéis aprovechar ahora. ¿Una más? La Lamed. La Lamed. Bien. Sabéis que cuando se escribe un Sefer Torah, se escriben rayas así. Y las letras, cuando se escriben en el Sefer, todas penden de una raya, cuelgan. Por ejemplo, la Bet sería así,
la Vav sería así. Todas cuelgan de una raya para abajo. Pero la Lamed rompe la raya y sube una raya superior. O sea, no hay ninguna letra en el alfabeto hebreo que vaya por encima de esta raya de donde cuelga. ¿Por qué? Porque la Lamed es la inicial de la palabra limud, estudio. Y cuando uno estudia, rompe la barrera de este mundo y pasa al otro mundo. ¿Qué quiere decir? Que si la Vav es el órgano sexual y la Jaf, igual que la Mem, es el útero, cuando uno estudia, eleva su berit a nivel de un mundo superior. Si bien la mujer se queda aquí, el hombre sube su berit a este nivel y se transforma en una alianza. Por eso, antes, cuando se hacían juramentos, en la época de los patriarcas, se cogían con la mano el berit para hacer un juramento ante Dios. Porque han subido el berit, algo que era puramente sexual, lo han subido a nivel de un juramento divino. Por eso ha subido la Vav por encima de la línea. Es increíble, ¿eh? De bonito esto. La Resh. La Resh. ¿Qué es la Resh? La Resh es un nombre inclinado. Aparentemente, la Resh es un hombre humillado. Como ves, aquí estaría su columna vertebral. O sea, si esto es un hombre, una Vav, la Resh es un hombre que se inclina. Pero hay un momento en la Amida en que nosotros nos inclinamos. ¿Cuándo? Cuando decimos Modim. Cuando decimos Modim, que es cuando estamos ofreciendo un sacrificio a Kadosh Baruj Hu, es una oración que ofrece un sacrificio, entonces nos inclinamos. ¿Por qué nos inclinamos? ¿Para qué sirve esta inclinación? Porque contrariamente a los budistas, que si el ser humano es así, los budistas cogen la energía del sexo y lo suben al cerebro con un sistema que se llama la Kundalini. Nosotros cuando hacemos la midá, agarramos la energía al cerebro, no la cogemos de abajo, sino la cogemos de arriba. Y al inclinarnos, la energía pasa por todo el sistema nervioso dentro de la columna vertebral y va pasando para el resto del cuerpo. Es decir, en vez de agarrar la energía sexual y subirla al cerebro, agarramos la energía del mundo superior por encima de la línea y la bajamos al cuerpo mediante la inclinación. Entonces está la Resh del hombre humillado, pero está también la Resh del hombre que hace bajar la energía de arriba a abajo. Cualquier letra. La vamos desvistiendo. ¿Os parece solo un garabato? No, no es un garabato. Es un pensamiento divino muy elevado. Y es la inicial de Rosh, por eso lo de la cabeza, ¿no? Sí. Es también la Resh, si te fijas, es un hombre mirando de perfil. En cuanto miras de perfil te da una Resh. Entonces sería el cuello, la cabeza. Es la cabeza. Es un pictograma que tiene mucho que ver con un salto en el pensamiento. El alfabeto hebreo es extraordinario, ¿eh? Cuando has descifrado todas las letras, tienes unos pensamientos que has hecho bajar del cielo a la tierra. Ahora, cuando empiezas a combinar letras, si combinas letras, te da una sinergia. Es decir, el pensamiento divino que acabo de explicar, con el pensamiento divino de otra letra, con el pensamiento divino de otra letra, no son 3 pensamientos divinos, son 4 pensamientos. Es cada uno por sí solo, más la combinación de los 3 que genera un 4º pensamiento que es la combinación de los 3, que es lo que se llama una sinergia. Y cuando son nombres de Dios, entonces son los pensamientos más elevados que generan una sinergia todavía más elevada. Y cuando trenzas 3 nombres de Dios, entonces ya puedes mover montañas.
porque el pensamiento genera que el observador ya no vea la vida de la misma manera. Con esa combinación de pensamientos ya no observas, y como el observador genera materia, como hemos hablado hace un momento. Esto la física cuántica lo ha demostrado. De cómo observas las cosas, así ocurren de una manera o de otra. Cuando combinas tres nombres de Dios, que son Yehudim ya muy, muy serios, entonces tu manera de observar ya no es la misma. Eso impacta toda la energía circundante y se transforma en un evento. Fabricas eventos. Entonces, ¿qué más da que la vea de una manera o de otra? Lo que tengo que ver es qué pensamiento alberga la letra. Eso sí que tengo que ver. Entonces, igual que hemos descifrado una letra, podemos descifrar un nombre de Dios, que ya es una combinación de pensamientos. Entonces, por ejemplo, vamos a descifrar Shaddai, ¿no? El nombre Shaddai. Se dice Shakai para no pronunciarlo. Entonces, si coges el nombre de Shaddai, escribiría así. Shin Dalet Yud. Entonces aquí tendrías la inicial de una palabra que se llama Shed, quiere decir demonios. Los Shedim son demonios. ¿Y qué haces con esos demonios? Les dices Dai, basta. No los dejas entrar. Por eso en todas las mezuzot, la parte de fuera pone Shaddai. Es un stop a toda la energía negativa. Qué bonito, ¿no? Tengo una pregunta bastante. Sí, ya, me extrañaba que no, con todo lo que os he contado, tiene que haber preguntas. Claro. No, pero que no tiene nada que ver con esto. La Dime. Dalet. ¿La? La Dalet. La Dalet. Sí. ¿Por qué es sagrada impronunciable? La Dalet. Sí. ¿Quién ha dicho que es impronunciable? Amonai y Shakai. O sea, ¿por qué no se No, pronuncia? no, la Dalet se puede pronunciar, lo que no se pronuncia es el nombre. Entonces cambias una letra. Como decir Elohim, cambias una Sí, palabra. Cambias la G, ¿por qué? En otros La que nombres es no. impronunciable es la letra G. Esa es impronunciable. Entonces no dices Yud He Vav He, dices Yud Ke Vav Ke. Sí, eso también. Pero como no hay G en Shaddai, dices Shakai. Y no dices Adonai, Amonai. Vas cambiando. En ese caso cambias la Dalet. Pero ¿por qué la Dalet no la quieres pronunciar? Porque la Dalet representa las 4 letras, su valor numérico es 4, de Yud Ke Vav Ke. Y como Yud Ke Vav Ke no lo puedes pronunciar, pues la Dalet la transformas en un Ke. Una Kuf. Pero bueno, es una manera de no traer energías, a menos que estés meditándolas, entonces sí traes esas energías. Bueno, he contestado la pregunta. Muy bonito, ¿eh? La Torah tiene mucho más de lo que parece, ¿eh? Seguro. Es una ingeniería infinita y de un conocimiento increíble. Y además, si me permites, Shaddai 304 y 10. 314, ¿no? Ah, sí. 314. ¿314 qué es? Pi. Pi. ¿Y pi qué es? El valor numérico para calcular la circunferencia de un círculo. ¿Y el círculo qué es? Es la noción de infinito. ¿Y qué es 314? Es 22 dividido por 7. 22 séptimos. 22 séptimos te da 314. 22 letras del alfabeto hebreo y 7 que son los 7 días de la semana, pero son también las 7 sefirot. Entonces, todo esto es un montaje cabalístico que ya conocíamos mucho más antes del que los 22 séptimos ya lo sabíamos hace 3.000 años, porque el nombre Shaddai lo tenemos hace 3.600 años, antes que descubrieran pi. Nosotros ya conocíamos pi.
Y si quieres que te diga dónde encontramos E igual a mc al cuadrado, lo teníamos desde el monte Sinaí a la entrega de la Torá. Eso es otro shiur. Lowenstein no ha descubierto nada. Ya está, ya lo sabíamos. Qué cosas, ¿eh? La Kabbalah no es de este mundo, la Torá no es de este mundo, el conocimiento de los secretos no es de este mundo, nos ha sido dado de dimensiones paralelas, de inteligencia infinitamente superior a la nuestra. Pero nada que ver lo que somos con la inteligencia que nos ha dado todo este saber. Somos mosquitos al lado de eso. Y hay unos algoritmos dentro de la Torá que, vamos, nunca jamás ninguna mente, ningún ordenador, ni humano ni terrestre, jamás podrá conseguir un tipo de algoritmo de ese tipo. Porque luego toda la Torá se transforma en números, todos los números se transforman en fórmulas y algoritmos de una complejidad que no podemos entender, porque esa complejidad distorsiona el tiempo y el espacio y te genera también la visión de todo el futuro, porque en la Torá está escrito todo el futuro de la humanidad y los nombres de todos los personajes que hay que inciden en el futuro de la humanidad. Eso está en los códigos secretos de la Torá, y para poder construir esto hace falta doblegar el tiempo y el espacio. Nosotros no sabemos hacer eso. La Torá no es de aquí. Hay científicos que están totalmente dedicados a descubrir esto en la Torá. Ya se pueden quedar miles de años, ¿no? No es posible para la mente humana comprender la amplitud de la Torá. No es posible. Iremos descubriendo cada vez más y más y más y más y más y nos quedaremos a años luz. Porque cuando dices ya lo sabíamos, lo de Pi, ya lo teníamos. No, lo sabíamos, lo teníamos. Lo teníamos, no es que lo supiéramos. A un momento dado hay un ser humano que lo ve o que lo recibe y a posteriori se mira y se ve que en la Torá sí que lo teníamos. Es así. Pues ahí está la sorpresa, pero ahí está la sorpresa. Dice, lo teníamos, pero ¿de dónde? Pues de este mundo, ¿no? Sí, pero tiene que venir un Aquel ser... que diga que la Torá es humana es que no la conoce. No es humana. Ha sido dado a un pueblo, el pueblo de Israel, pero nos ha sido dado como un regalo empaquetado. Y ya sabes, cuando se hace un paquete, ¿no? Se pone una cajita más grande, luego un papel bonito y luego un lazo. Y el problema es que no hemos abierto el paquete todavía. Llevamos 3.600 años con el paquete que nos ha dado Dios, no hemos sabido ni abrir el paquete. Porque todo lo que estamos contando es sobre el papel que envuelve el paquete. Pero todavía no hemos quitado ni el papel, ni la caja, ni hemos visto lo que hay dentro, porque si supiéramos lo que hay dentro, encontraríamos una energía que nos desborda de mucho. La energía divina nos desborda. Pues como una bombilla que aguanta 100 vatios, pero dentro lo que hay del paquete es una central eléctrica, o sea, son cientos de miles de vatios que no podemos, de voltios, que no sabemos ni lo que es, ni nos atrevemos a acercarnos a ello. Por eso yo me pregunto a veces los patriarcas cómo hicieron. Porque ellos no tenían la Torá, pero la conocían. La Torá vino con Moisés, con Moshe Rabbeinu, pero Abraham, Isaac y Jacob no tenían la Torá. Sin embargo, la conocían. Por ejemplo, Jacob sabía hacer un Fisat Derech. ¿Sabéis lo que es un Fisat Derech? Un salto en el espacio. Os voy a explicar. Jacob estaba metido en un barco y tenía que ir a otro puerto. Y entraba Shabbat y necesitaba 3 o 4 días para llegar al otro puerto. Y no puede estar navegando en Shabbat. Y él quería cumplir su Shabbat. Entonces hizo una meditación sobre la nave Joá y cuando abrió los ojos había llegado al puerto. Entonces, Fisat Derech es un salto en el espacio, es decir,
de aquí a aquí, normalmente hay que hacer todo este trayecto. Pues no, desapareció de aquí y apareció aquí. Es una teletransportación, solo por la vía de una meditación. Él, su barco y toda la tripulación. ¿Nosotros entendemos eso? No sabemos de qué va. Pero sí que hay experiencias de gente que salió de Madrid a Sevilla en coche. Tenían que poner, pues no sé, 5 o 6 horas en coche. Y a las 2 horas ponía el letrero Sevilla. Entrar en una nube, cuando salieron de la nube ya estaban en Sevilla. Y hay casos así. Y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Pues, Un fisat aderech. No sé lo que estarían pensando, pero saltaron en el espacio. Desaparecieron en un sitio, aparecieron en otro. ¿Eh? Eso existe. Hay muchos relatos. El Arizal también hacía fisat aderech. Todo eso está en la Torá. Nosotros leemos eso y se nos erizan los pelos en la cabeza. ¿Pero cómo es posible? No es de este mundo. La ciencia que hay ahí dentro no es de este mundo. La ingeniería divina que hay allí no es de aquí. Solo Mashiach puede descifrarlo. Y espérate que la gente lo pueda digerir. Porque tú imagínate a un señor de la época de Napoleón Bonaparte, le sacas de su época y lo traes aquí y lo paseas por la Castellana. Y empieza a ver edificios, rascacielos, ve un helicóptero que pasa, ve un avión, ve coches, ve un Ferrari pasar. Y él todavía no ha salido del montar a caballo en burro, no sé si me explico. Una película. ¿Eh? Una película. Le visité. ¿Eh? ¿Te visito? hay una película, Sí, película que es así. ¿Cómo se llama la película? Le visité. Le visitó. Está fenomenal. Y llega aquí y, bueno, y dice, ¿esto qué es? Pues nosotros cuando nos descubran la Torá, pues seremos como un soldado de la época de Napoleón Bonaparte que nos meten aquí en un aeropuerto y empieza a ver los aviones volar, aviones que pesan miles de toneladas y vuelan por encima del aire. Cuando normalmente ellos pensaban que nada más pesado que el aire podía volar. Y está volando. Se volvería loco. Diría, esto no es mi mundo, es otro mundo. Pues la Torá es otro mundo, no es este mundo. Y los valores morales que hay en la Torá no son de este mundo. Y el tipo de amor que hay en la Torá no es de este mundo. No lo conocemos ni lo sospechamos. Y es más, yo creo que no lo podríamos soportar. El amor que emana de la Torá. En la lectura pshat, en la lectura literal, no aparece ese amor. Si extraes los secretos de esa envoltura, que es el texto literal, ahí aparece el amor divino. Y ese amor divino es que te puede cegar. No lo podemos entender. Como una persona que la han acostumbrado a tratar mal y de repente viene alguien que te lo trata súper bien y dices, ¿de qué mundo sales? No sabrías adaptarte a esa nueva manera de ser. Una persona que está en el caos y que tiene que luchar para comer y para beber y para pagar su alquiler y de repente le vienen 1000 personas diciendo todo lo que ganamos es para ti. Para que nunca tengas que pensar en una necesidad. Este tipo de amor no lo entendemos. ¿Te imaginas 1000 personas o 100.000 personas que digan vamos a vivir solo para que tú seas feliz? ¿Eso existe? Eso está en la Torá. Pero no sabemos muy bien cómo se come. No sé, yo que estudio bastante todos los días el Zohar HaKadosh y descubro ese tipo de amor, a mí ¿cómo te diría yo? Me desborda. Hay veces que me tengo que levantar y decir, no, es demasiado. Tengo que levantar del estudio y irme a tomar un café. Es decir, no puedo soportar este tipo de ziv, es decir, de destello de luz. Te voy a dar un ejemplo. Dice que Dios es un ser que nos ha dado
una libertad de pensamiento y de acción hasta tal punto que nosotros llegamos a pensar que nuestros logros son nuestros. Por ejemplo, he hecho una venta y estoy todo orgulloso porque he hecho una venta. Y creo que la venta la he hecho yo. Otro ha hecho 10 años de universidad y le dan un título, médico o lo que sea. Y cuando ve su título, él cree que por su esfuerzo tiene el título. Pero la verdad es que no ha hecho nada. La inteligencia se la ha dado Dios, la paciencia se la ha dado Dios, la resistencia se la ha dado Dios, la nota de cada examen la ha inspirado Dios, la memoria para poder retener la clase, cada examen se lo ha dado Dios y al final el examen también se lo ha dado Dios. Pero Dios se esconde para que tú tengas la impresión de que es tu mérito y que estés orgulloso de tu mérito. Y si saliera de su escondite a Kadosh Baruj Hu y te hiciera ver que es Él el que te lo ha dado todo, pues tú de repente te deprimirías y dirías, bueno, pues si yo no he hecho nada, ¿para qué sirvo? Entonces, ¿qué hace? Dios se esconde. Y por eso no lo puedes ver. Pero cuando uno estudia en profundidad y descubre por el estudio, no porque Dios se ha salido de su escondite, sino uno descubre por su estudio que es Dios el que te lo ha hecho todo y te lo ha dado todo y que tú en realidad solo has canalizado la energía que Él te ha dado, entonces te vuelves humilde. Y entonces Dios dice, si yo le dejo ver mi esencia, no se va a deprimir, porque Él ya ha descubierto que todo viene de mí. A esa persona Dios se le revela. Pero a aquel que le puede dañar su ego, Dios no se revela. ¿Cuánto amor tiene que tener por la persona orgullosa para no revelarse, para no dañarle? Pero luego hay una contrapartida, es que no puede ver a Kadosh Baruj Hu, no lo puede ver. Sin embargo, la persona humilde sí le puede ver porque no va a estar dañado de encontrarse con Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿quién es el hombre que ha tenido el nivel de profecía más alto de la historia de la Torá? Moshe Rabenu, Moisés. ¿Pero por qué? Porque dice que de todos los hombres de la humanidad fue el más humilde. Es decir, que cuando Dios se reveló, Él no se molestó. No se molestó en su ego. Pues ese tipo de amor de esconderse para no dañarte es grandísimo. ¿Sí? Pero ¿no es más bien la obra del Satán el forzarnos a ver que es nuestra obra para engrandecer nuestro ego? Sí, pero lo que llamas el Satán no es un ser con un rabo y cuernos. El Satán es tu ego. Nada más, no es otra cosa. Pero ese ego no viene de las fuerzas negativas. Las fuerzas negativas vienen de una inteligencia corporal, no del alma. El cuerpo tiene una inteligencia que es la mem abierta y el alma tiene otro tipo de inteligencia que es la mem cerrada. Cuando tú meditas y descubres la fuerza divina, estás en la mem cerrada y ahí Dios se puede revelar. Pero cuando no has llegado a la mem cerrada, estás todavía en la mem abierta, con los sentidos hacia afuera, está todo tu ego. Ahí Dios no se te puede revelar. Por eso el camino del ser humano es pasar de la mem abierta a la mem cerrada. Es muy bonito. Estoy hablando mucho, ¿eh? Y nosotros agradecemos. ¿Queréis más? Sí, siempre. Pues nada, escucho vuestras preguntas. Dime. No, una pregunta. Ahora que estás hablando de una relación de amor entre Dios y las personas, muchas veces oímos o leemos de personas temerosas de Dios como si eso fuera una virtud, ¿no? Personas piadosas, temerosas de Dios. Pero una relación de temor no es una relación sana, ni de un padre a un hijo, de un esposo a una esposa, de un rey a un súbdito. ¿Por qué leemos que son como esa persona es temerosa de Dios y tiene que ser respetada por eso?
Vale. La palabra temor en la Torah, Yirat Shamayim, no tiene nada que ver con miedo. El temor es cuando te quedas asombrado de la grandeza divina, eso se llama temor. Por ejemplo, estás en un transatlántico, ¿no? Y puedes ver cómo el mar se desencadena y ves olas de 10 metros, no te pasa nada, estás en un transatlántico. Y ves la fuerza de la naturaleza y tienes respeto por ver la fuerza de esa naturaleza. Eso se llama temor. Es el respeto de su grandeza y de su fuerza y de su poder. Se llama temor de Dios. Pero tú no puedes tener temor de Dios hasta que no estudias los secretos profundos de la Torah, porque entonces no has descubierto todavía su grandeza. Tienes que ver su grandeza para decir, ¡ah! ¡Qué grande es! Eso es temor. Tú puedes ver un mar tranquilo, no hay temor. Pero de repente ves la naturaleza desencadenarse, no te pasa nada, pero estás asombrado ante esa fuerza. Eso es temor. O ves un paisaje en un bosque y ves qué bonito es. O ves jardines preciosos y te dices, qué bonita es la naturaleza. O ves las frutas, la variedad de sabores. Te asombras. ¿Todo esto lo ha creado la divinidad? Pues sí, eso es temor de Dios. Nunca miedo. En ninguna parte dice miedo. Dios no es un ser que hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle un respeto reverencial. No sé si me explico. Es como un líder de un pueblo que cuando habla la gente se queda con la boca abierta de su grandeza espiritual, pues eso sería temerle, no tenerle miedo. Temerle, pero de admiración. Por eso la palabra temor en español, la palabra Yirat Shamayim está muy mal traducida. Muy mal. Porque se transforma en la palabra temor y temor tiene una connotación de miedo. Ni hablar. A Dios no hay que tenerle miedo. Sin embargo, hay que tener respeto por sus leyes. Pero en realidad te voy a decir la evolución de la conciencia. Tú tienes un socio de un negocio extremadamente inteligente, ¿vale? Pero al mismo tiempo es extremadamente generoso. Bien. Al principio escuchas sus consejos porque le admiras. Eso se llamaría temor. Pero esa admiración se llama temor. Pero luego ves que gana dinero y que hace unas obras de beneficencia que te genera un gran cariño. Entonces, antes seguías sus consejos por admiración y luego ya no sigues su consejo por admiración. Cuando ves las obras de beneficencia que haces, sigues sus consejos por no admiración, sino por veneración, sino porque le tienes mucho amor, le tienes cariño por sus cualidades. Bueno, pues al principio cuando no se conoce bien a Dios, es igual. Nosotros le seguimos sus leyes por temor a Dios, es decir, por respeto a su naturaleza y cómo ha creado las leyes. Pero después, cuando le conoces, ya no es por temor, es puro amor. No quieres dañar su creación porque es demasiado perfecta. Te daría pena. Es como un maestro que ha hecho un cuadro precioso, te daría pena meter tu huella digital encima y tocar el lienzo, porque podrías estropear su pintura, ¿no? Entonces, no quieres dañar su creación. Muy bonito. Todos estos conceptos, hasta que no se entran los secretos de la Torah, no se conocen. Es curioso, si me permites decir, que la palabra yirá, la raíz, es ra'a, es ver. Y entonces es como que tú respetas solo lo que cuando has visto. ves. Hasta que no ves, no puedes respetar, porque no sabes ni de qué se trata. Entonces, todos aquellos
que quieren infundir miedo a la gente, que le dice, esto es pecado y vas a recibir castigos del cielo, todo este tipo de enseñanza está equivocada. Claro. La milá pajat jamás en la vida, en ninguna La palabra pajat, que es miedo, no ligada. aparece en la Torah. Entonces, pajat shamayim sería miedo de los cielos. No, dice yirat shamayim. No hay miedo. No existe.